El ciudadano presidente Dr. Salvador Jorge Blanco desde el Palacio Nacional. Señoras y señores, muy buenas noches. De inmediato y desde el Salón del Consejo de Gobierno se dirigirá a toda la nación el ciudadano presidente de la República, Dr. Salvador Jorge Blanco. Pueblo dominicano, es edificante que el expresidente doctor Joaquín Balaguer y el expresidente profesor Juan Bosch se hayan puesto de acuerdo para emitir una declaración pública con un conjunto de preocupaciones económicas nacionales, sin presentar soluciones a las mismas en torno a la situación por la cual atraviesa la República, no obstante sus grandes diferencias ideológicas sobre la democracia representativa en la República Dominicana. Ante este gesto, guardando el tiempo, la distancia y los personajes, se pudiera hacer la misma exclamación que el historiador del Monte expresara en una carta dirigida a nuestro Juan Pablo Duarte en 1865, cito: «Aún hay patria, veremundo», fin de la cita. El mismo día de nuestra toma de posesión, comenzamos a implementar medidas para enfrentar la difícil situación económica del país, que describí en términos crudos pero objetivos en el discurso que pronuncié en aquella ocasión. Las medidas tendientes a disminuir los extraordinariamente altos déficits del sector público del país que encontré en la administración pública incluyeron disminuciones de salarios, aumento en el horario de trabajo del sector público, reducción en los gastos corrientes, un paquete de reformas tributarias con el propósito de aumentar los ingresos fiscales, así como medidas para reducir los costos de producción en las empresas públicas del Estado. Asimismo, para enfrentar el déficit externo, se tomaron iniciativas para reducir las importaciones a través de prohibiciones e impuestos aduaneros, al tiempo que, utilizando incentivos, se estimulan las exportaciones y, a través de mayores tasas de interés, la repatriación de capitales. También buscamos mayores flujos de inversión extranjera con una propuesta de modificación a la legislación vigente, que ya es hoy ley en toda la República Dominicana. Como resultado de todo lo anterior, ya se ha logrado una disminución del déficit del sector público y del sector externo. Es necesario recordar que el profesor Bosch, para el 27 de febrero de 1963, recibió una economía sin deuda externa alguna, con precios del azúcar igual a 3 veces nuestros costos de producción y con precios del petróleo insignificantes. El doctor Balaguer gobernó por algunos años con el azúcar a 60 centavos la libra y con una coyuntura internacional extremadamente favorable. Las décadas de los 60 y los 70
fueron años de mucho crecimiento para toda América Latina, pero hoy día la región pasa por la peor crisis en más de 50 años. Las vacas flacas han tocado a la nueva generación que asumió el poder el 16 de agosto pasado y dolorosamente el granero no fue llenado por quienes pudieron haberlo hecho en la República Dominicana. Esa es la cruda y dura realidad, pero no nos perdimos en lamentos, sino que afrontamos y seguiremos afrontando esa situación con toda la responsabilidad y en unión de todo el pueblo dominicano. Los números están por encima del subjetivismo, o en otras palabras, con los números no se juega. Lejos de haberse incrementado el desempleo en el país, el inicio por parte nuestra de un plan de construcciones de 18,000 viviendas de interés social que utiliza directa o indirectamente a unos 140,000 trabajadores, que está a la vista de todos, revela todo lo contrario. De igual manera ocurre con la afirmación de los dos expresidentes, cito sus palabras, de un aumento desmedido del costo de la vida. Fin de su cita, puesto que el grado de inflación nuestro es uno de los más bajos de América Latina, hasta tal punto de que las estadísticas señalan para los primeros 3 meses del año solo un 6,3% del alza anual, índice que debe ser comparado con el promedio de América Latina, que sufre un proceso inflacionario con aumentos en sus niveles de precios a nivel regional de un 76,4% anual. Además, nuestra tasa de inflación, por otro lado, no evidencia crecimiento con relación al año pasado, debido, entre otros factores, a nuestra buena producción agrícola que inclusive ha hecho innecesaria la importación de arroz en la República Dominicana. Asimismo, de igual manera, acontece con la afirmación errada de los expresidentes Balaguer y Bosch de que, cito sus palabras, en momentos en que baja, aunque sea en pocos puntos, el precio mundial del azúcar. Fin de su cita. La realidad de los números es todo lo contrario, pues desde el último día de diciembre a la fecha, el precio del azúcar en el mercado mundial ha subido un 25%. En lo referente a las finanzas públicas, los logros han sido tan evidentes que mueven al elogio de personalidades y expertos imparciales e independientes, alejados de la pasión política o partidista que obnubila el pensamiento. Los números muestran que las recaudaciones de este año superan en un 32,8% a las del año anterior en los primeros 4 meses y superan además el estimado de esos mismos 4 meses en un 16,4%, sin dejar de mencionar que el déficit del año pasado se ha reducido en un 24%, al tiempo que los costos de producción en el Consejo Estatal del Azúcar están también disminuyendo, así como también las pérdidas de las empresas de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, y el déficit corriente de la Corporación Dominicana de Electricidad, CDE. Todos estos datos me inducen a pensar que la buena fe
de estos viejos estadistas ha sido sorprendida cuando evidencian preocupación por un supuesto incremento en el déficit fiscal. Comparto la preocupación de los expresidentes Balaguer y Bosch de que las exportaciones del presente año han sido proyectadas en solo 780 millones de dólares, no 715 como afirman ellos, y sobre este tema cabría hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué 15 o 20 años atrás no adoptamos disposiciones que se encaminaran al fomento de un campo productivo más amplio, con nuevos renglones de exportación? Con relación al tabaco negro criollo, debo subrayar que es la primera vez en la historia que un gobierno gestiona con otros países la venta de esa hoja aromática. Ya hemos colocado 10.000 toneladas en España. En los actuales momentos realizamos gestiones para vender el resto de la cosecha a precios remunerativos. Expresan el doctor Balaguer y el profesor Bosch preocupación por las tenencias de oro del Banco Central, sin mencionar que el valor de dichas tenencias a los 6 meses de nuestro gobierno era superior al del mes anterior de nuestra toma de posesión. Manifiestan los expresidentes Balaguer y Bosch que, cito sus palabras, el atraso de la deuda externa, los intereses y las cobranzas que debemos pagar suman 800 millones de dólares, fin de la cita, cuando realmente esa cifra a lo que corresponde es al monto total proyectado de la deuda externa con bancos privados extranjeros a diciembre de 1983 y que sería inferior en 171 millones a la existente a diciembre de 1981. Es decir, que el gobierno que preside proyecta una reducción del endeudamiento del país con la banca privada extranjera y no como ellos expresan que se supone, cito, que la deuda externa del país sobrepase este año los límites que se le atribuyeron cuando se negoció el año pasado con el Fondo Monetario Internacional. Fin de la cita. El acuerdo de la República Dominicana con el Fondo Monetario Internacional nos provee de recursos financieros importantes por un periodo de 3 años para enfrentar nuestra grave crisis de balanza de pagos. Dichos recursos se aplican a disminuir nuestros voluminosos atrasos en pagos al extranjero y la disciplina que aceptamos logra precisamente frenar el uso del crédito interno tan criticado por ellos, es decir, por el expresidente Bosch y el expresidente doctor Balaguer. Dicho acuerdo, además, nos permite renegociar nuestra deuda externa, que incluye deudas con bancos comerciales privados incurridas entre 1966 y 1978. Por cierto, que esta semana ya estamos recibiendo de los bancos extranjeros el proyecto de contrato de renegociación de la deuda externa, el cual pensamos someter al Congreso Nacional tan pronto revisemos el texto del mismo, el cual no debe tardar mucho, ya que los aspectos esenciales de la negociación han sido acordados y solo falta ver cómo estos acuerdos han sido plasmados y redactados en forma contractual. Hoy día, prácticamente todos los países de América Latina tienen un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y han negociado o están en proceso de renegociación de su deuda externa, dada la disminución drástica de los ingresos de exportación a nivel continental. Los límites que establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en cuanto al crédito interno, el endeudamiento a corto plazo, la emisión monetaria, el crédito al gobierno y los niveles de atrasos, así como un nivel mínimo de reservas internacionales, se ha estado cumpliendo sin problemas
como lo evidencia el hecho de que en la última semana de abril recibimos recursos del Fondo Monetario después de que dicho organismo analizó los topes relativos al primer trimestre. El próximo análisis corresponderá al segundo trimestre del año, pero las estadísticas al mes de abril indican que nos mantenemos dentro de dichos topes. En cuanto al plan de transferir nuevas importaciones al mercado paralelo, les recuerdo que conjuntamente con esa transferencia, la Junta Monetaria ha dispuesto la entrega a muchos exportadores de certificados de abono cambiario y ha autorizado también para fines de cambio en ese mercado los dólares que provienen de las tarjetas turísticas. Ambas medidas tienen el equilibrio. Lo que sí reiteramos es lo que dijimos el 16 de agosto en el sentido de que nuestra moneda no será devaluada durante el gobierno de concentración nacional. También les preocupa a los expresidentes que, cito, se anuncia que en el curso del año se pondrán en circulación 230 millones de pesos inorgánicos, fin de la cita, y no mencionan y mucho menos reconocen que esa cifra es un 33% inferior al monto emitido el año pasado, debido precisamente a la disminución este año en el déficit del sector público, a pesar de que la crisis económica mundial es ahora más aguda y de que hemos tenido que vender nuestro azúcar 3 veces por debajo de su costo de producción. Se preocupan el doctor Balaguer y el profesor Bosch por aumento en la prima en el mercado paralelo, sin tomar en consideración que dicha prima solo ha aumentado 6 puntos en los 8 meses de nuestro gobierno, mientras que en los primeros 7 meses del año pasado dicho aumento fue de 19 puntos. En resumen, nuestro país, al igual que absolutamente todos los países de América Latina, está pasando en estos tiempos por la situación económica más difícil desde la Gran Depresión de los años 30. Sin embargo, esta situación no se deteriora, como argumentan el doctor Balaguer y el profesor Bosch, sino que va en lenta, pero esperanzadora recuperación nacional. En lo referente al estado de la economía dominicana, las críticas deben insertarse dentro de una concepción global. Así, los préstamos de la banca comercial al sector privado aumentaron en un significativo 11.4% durante el primer trimestre del año, que es un logro que revela el estado de confianza con que contempla la iniciativa privada nuestra gestión gubernamental. Los ahorros y las cuentas a plazo también crecieron en la misma banca en un 18.4% en el mismo periodo, crecimiento que es sencillamente considerable. Nuestras exportaciones durante el mismo trimestre se han elevado en un 4.5% en relación con igual periodo del año anterior. Otro dato revelador consiste en que la reserva monetaria bruta estuvo más alta en marzo de 1983 que en marzo de 1982. No es posible en esta breve intervención enumerar
los ingentes logros de nuestro gobierno de concentración nacional, que han sido el corolario de un trabajo arduo y tesonero, sin tener en cuenta la hora o el día, con moralidad, austeridad y disciplina gubernamental. Hemos manejado la economía acorde a criterios programáticos de moralidad pública y racionalización de los recursos, con la autoridad que nos dio el electorado al aceptar los planteamientos que en esta materia proclamamos en el programa del Gobierno de Concentración Nacional. De todas maneras, recibiríamos con apreciada atención cualquier propuesta específica en torno a uno o más puntos de nuestra economía y finanzas del doctor Balaguer y del profesor Bosch, o de sus organizaciones políticas, así como de sectores preocupados en ofrecer soluciones, sobre todo si no están en condiciones de utilizar sus canales congresionales o cuando la naturaleza de la medida fuere de la competencia exclusiva del presidente de la República. Mis visitas repetidas a tan ilustres políticos han tenido esa finalidad. Nos queda mucho por hacer todavía, pueblo dominicano, pero el trabajo que tenemos por delante no es solamente mío y de todo el gobierno y de sus instituciones, sino también de todo el pueblo y de sus dirigentes políticos. Confío que con la ayuda de Dios, de nuestro pueblo y del Partido Revolucionario Dominicano, repito, confío que con la ayuda de Dios, de nuestro pueblo y del Partido Revolucionario Dominicano, seguiremos limpiando el camino y que al final de la jornada exclamaremos sin temor y con toda seguridad: hemos logrado la recuperación económica y moral de la República. ¡Vivan Duarte, Sánchez y Mella! ¡Viva la República Dominicana! Gracias. El discurso que pronunciara a toda la nación el ciudadano presidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco, desde el Salón del Consejo de Gobierno, en presencia de los miembros del gabinete en pleno del Gobierno de Concentración Nacional.